¿Qué tal, amigos y hermanos? Muy buenos días. Que esta hermosa mañana la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Increíble, pero cierto, estamos a punto de finalizar el mes de octubre del año 2020 y el día de hoy estamos repasando, estamos comentando la parte práctica de nuestro matinal, 30 de octubre del 2020, que lleva por título Sin Perdón. La cita bíblica la podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6, que dice así: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Querido amigo, el día de hoy nosotros leímos, estudiamos algo que para muchos les es difícil entender. Siempre predicamos, escuchamos que Dios es amor, que Dios es misericordia, y es verdad. De hecho, la misericordia de Dios es tan grande y su amor por nosotros es tan grande que es muy difícil entender lo contrario. Sin embargo, nosotros debemos entender que la Biblia nos muestra que Dios ha actuado más de una ocasión llevando a cabo un juicio de exterminación, de castigo, una situación en donde la Biblia muestra que Dios ha intervenido para destruir, para una situación que va en contra de lo que siempre nosotros estamos hablando. Y te voy a compartir en este momento dos aspectos que tú y yo debemos entender. ¿Sí? La Biblia menciona que Dios es amor, que siempre ha sido amor y será amor. Y eso es una verdad bíblica. Eso es algo que no se debe discutir, no se debe contradecir, porque es tan cierto como el hecho de que tú y yo respiramos aire todos los días. ¿Correcto? Oxígeno, perdón. Ahora bien, ¿qué pasa con los momentos en donde la historia bíblica nos muestra que Dios ha emitido una sentencia de terminación, de exterminio a cierto grupo de personas o a ciertos lugares? Por ejemplo, me llama la atención en nuestra cita bíblica eh, que en el libro en la segunda carta de Pedro, menciona que Dios no perdonó a los ángeles, ¿sí? Nosotros tendríamos que remontarnos al momento en que se llevó a cabo la rebelión en el cielo y el por qué Pedro está diciendo no perdonó a los ángeles. No es que Dios no haya querido hacerlo, no es que Dios sea tan egoísta, malo, como para decir, a ver, te estás portando mal, vámonos, no te perdono. No, no es así. Cuando tú ves a la historia bíblica y entiendes y estudias la rebelión que hubo en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, los ángeles caídos, los que se han rebelado en contra de Dios, fueron engañados por Satanás, fue la tercera parte de los ángeles, y te voy a decir algo que pocas personas conocen. Tú puedes constatar esto en el libro Historia de los Patriarcas. En los primeros capítulos, cuando es el origen del mal, la historia de la caída, ahí menciona una parte muy específica donde Lucifer, después de haber caído, él no estaba arrepentido, algo que nosotros hemos estudiado en este mes. Él no estaba arrepentido, él tenía remordimiento y miedo a las consecuencias de lo que él había hecho.
Y cierta ocasión, él pidió una audiencia con Jesús y ya que estaba frente a él, le dijo, oye, ¿sabes qué? Perdóname. Y te pido que me regreses al lugar donde yo estaba y con la función que yo hacía y que hagamos como que nada pasó. Dice, Dios, tú tienes el poder de hacerlo. Y eso es algo muy cierto. Sin embargo, Dios, quien es el único que escudriña nuestro corazón, le dijo, es que tú no estás arrepentido. Tú lo que tienes es miedo a las consecuencias. Algo que tú y yo ya estudiamos este mes. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa el remordimiento. Y Lucifer tenía remordimiento, no arrepentimiento. Por eso le dijo Jesús, ¿sabes qué? No se te puede otorgar el perdón porque tú no estás arrepentido, tú tienes remordimiento. Enojándose Lucifer por esa situación, baja inmediatamente, le dice a los ángeles que habían estado con él en la rebelión, que Dios no los iba a perdonar, que no alcanzaban perdón, que no alcanzaban misericordia, o sea, los engañó rotundamente y bajaron a hacerle guerra a la pareja recién creada, Adán y Eva, y tú conoces la historia. Entonces, no es que Dios no les haya dado el perdón, no se los haya otorgado, sino que en primera instancia los ángeles jamás pidieron perdón a Dios. El que pidió perdón fue Lucifer y él no estaba arrepentido, él estaba con remordimiento, ¿sí? Una cosa es cuando alguien realmente desea recibir el perdón, le duele lo que hizo, no va a volver a hacerlo, porque es el arrepentimiento genuino y otra cosa, el remordimiento de que, hijo, la regué, ahora viene esto encima, no, tengo que pedir perdón antes de que yo sufra las consecuencias, ¿correcto? En el caso de Noé, que también menciona nuestra cita bíblica, no es que Dios no haya perdonado a la humanidad. Tú sabes que cuando leemos la historia bíblica, en el libro de Génesis, capítulo 6, nos damos cuenta que Dios le dijo a Noé que tenía que hacer una obra muy importante. ¿Cuál era? Construir el arca. Bueno, aparte de eso, tenía que predicarle a la gente. ¿Durante cuánto tiempo? 120 años. 120 años diciéndole a la gente, arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados, vuélvanse del mal camino, porque dice la Biblia que ya la humanidad estaba tan corrompida, estaba tan dañada por el pecado, por la maldad, que se levantaban ellos, o sea, al despertar cada mañana y estaban maquinando a ver qué mal hacer. Todo el día se la pasaban haciendo lo malo y antes de dormir ya estaban pensando qué mal hacer al siguiente día. Por eso dice que su pensamiento era de continuo hacer el mal. Y durante 120 años se extendió la misericordia para esa gente. Entonces, nosotros vemos de que no es que Dios no haya perdonado a nadie en la Biblia, sino que cuando nosotros estudiamos las historias, los momentos en los que Dios emitió un castigo como tal, es como consecuencia de que el ser humano, y en este caso hablando de los ángeles, Lucifer, se han rehusado a arrepentirse. De hecho, déjame decirte una cosa, Dios es amor, su misericordia Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero llegará un momento, que donde dice la Biblia, que Él vaciará el cáliz de su ira sobre esta tierra. Y no es que Él sea malo, sino que el mal tiene que ser exterminado. De lo contrario es un cáncer, es una plaga que se va expandiendo, expandiendo. Y llegará el momento donde Dios diga, no más. Hay que exterminarlo completamente del universo. Y eso nos lleva a una pregunta que el día de hoy el autor de nuestro matinal nos comparte con nosotros. Jesús en su ministerio aquí en la tierra, él le habló a un grupo de personas acerca de los pecados y las blasfemias. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 28 al 29.
Es cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonadas a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. He aquí la frase que a muchos les preocupa, que a muchos les da miedo, que a muchos los lleva a sacar conjeturas erróneas, ¿sí? Todos los pecados son perdonados. Y podemos buscar en la Biblia que específicamente incluso la blasfemia contra el Padre, la blasfemia contra el Hijo, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el hecho de que nosotros saber que hay un pecado que no tiene perdón, pues ya es digno de estremecernos, de ponernos a temblar. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón según la Biblia? El que blasfema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa? Mira, para nosotros entender cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, debemos entender cuál es la labor del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y según la Biblia, el Espíritu Santo tiene la labor, la tarea, el trabajo de convencernos a nosotros los seres humanos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Es el que nos lleva hacia el arrepentimiento. Cuando tú haces algo malo, y está una vocecita en la cabeza que te está diciendo, lo que hiciste está mal, no le debiste haber hecho eso, no le debiste haber gritado, devuelve lo que te llevaste. Algo que la gente le llama la conciencia. Nosotros entendemos que es la voz del Espíritu Santo quien te está diciendo lo que hiciste está mal. Debes regresarlo, debes regresar y pedir perdón. Debes disculparte, debes arreglar lo que hiciste. Es la voz del Espíritu Santo quien te está diciendo que lo que hiciste está mal, te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio y te está llevando a un arrepentimiento. Esa es la labor del Espíritu Santo y entonces ahora sí viene nuestra decisión. Ya sabemos que está mal lo que hicimos, ya sabemos que debemos repararlo, ya sabemos cómo debemos actuar, pues nosotros tenemos que ir y hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos rehusamos a escuchar la voz de Dios? El Espíritu Santo nos está hablando y nosotros nos rehusamos a escucharlo. Está mal lo que dice, sí, pero no me voy a arrepentir, no me voy a retractar. No voy a ir a pedirle perdón, no esto, no esto. Nos estamos rehusando, estamos endureciendo nuestra mente y nuestra conciencia. Y llegará un momento donde esa vocecita ya no la seguiremos escuchando. Pues que porque estaremos tan acostumbrados a hacer lo malo que realmente ya no vamos a escuchar esa vocecita. Ahora yo te pregunto, ¿ese pecado que tú estás cometiendo tiene perdón? Sí, siempre y cuando tú y yo confesemos y pidamos perdón a Dios, ¿correcto? Pero si ya endurecimos nuestra conciencia, ya endurecimos nuestra mente, ya no distinguimos el pecado de lo que, o sea, lo bueno de lo malo, y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. ¿Cómo Dios va a perdonar un pecado el cual nosotros no pidamos perdón por él? ¿Me explico? He ahí el rechazo al Espíritu Santo. He ahí la blasfemia en contra del Espíritu Santo, donde nosotros dejamos de escuchar la vocecita, dejamos al Espíritu Santo a un lado, nosotros ya no le hacemos caso, donde nosotros lo hemos sacado de nuestra vida, y entonces todas nuestras acciones malas, ¿cómo van a ser perdonadas si ya no hay una obra en nosotros de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio? ¿Me explico? En la segunda venida de Cristo, el pecado va a ser exterminado, va a ser fulminado. Si tú y yo acariciamos el pecado, si tú y yo guardamos el pecado, si tú y yo lo retenemos en nosotros,
cuando sea exterminado el pecado, nosotros seremos exterminados junto con él. Y no porque Dios sea malo, no porque Dios no pueda perdonarnos, Él quiere perdonarnos. Pero nosotros nos hemos aferrado al pecado, que en ese momento o el momento de ser destruido el pecado, también lo seremos nosotros. ¿Estás conmigo? ¿Me explico? La blasfemia contra el Espíritu Santo, el único pecado que no tiene perdón es aquel por el cual tú no pidas perdón. Donde tú rechazas al Espíritu Santo y la labor que Él hace de llevarte a Cristo por medio de su sacrificio, solicitar el perdón, no se hace en tu vida. El pecado que tú hayas hecho, sea cual sea, no va a tener perdón, no por Dios, sino porque tú y yo no estamos buscando el perdón de Dios. Por eso el libro de Isaías, el profeta Isaías nos dice las palabras de Dios: venid a mí y estemos a cuentas. Y no importa qué tan rojo, negro sea tu pecado, vendrá a ser como blanca lana. Yo agarraré tu pecado, dice, y yo lo esconderé en el fondo del mar y no tendré más memoria de él. Pero si nosotros no hacemos eso, no vamos, si no estamos a cuenta, el pecado está latente. Y tarde o temprano el pecado nos va a consumir. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? Querido amigo, querido hermano, el día de hoy nosotros tenemos que buscar a Dios. Debemos estar a cuentas con Él. No hacer caso omiso a la vocecita del Espíritu Santo que nos dice, eso está mal. Lo que hiciste está mal, porque entonces lo estamos negando. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La labor que Él está haciendo en la tierra, nosotros la estamos desechando por ponernos nosotros en lugar del Espíritu Santo y decir, no te escucho a ti, mejor me escucho a mí. ¿Cómo vamos a conseguir el perdón de algo que nosotros no hemos confesado? ¿Cómo se nos va a dar lo que no hemos pedido? Que en este caso es el perdón. Apreciado, el día de hoy tenemos que acudir a Cristo y estar a cuentas con Él. Y cuando escuches la voz, eso no está bien, eso está mal, pide perdón, no te resistas, ve y hazlo. No sea que las consecuencias sean trágicas, como lo vimos en el caso de Noé, como lo menciona la Biblia en diferentes partes y como será en un futuro. Dios es grande, su misericordia es muy grande, su amor es grande, infinito. Pero si nosotros no lo pedimos, no lo solicitamos, ¿cómo se nos va a dar? Él quiere darlos. Él quiere perdonarnos, quiere darnos la oportunidad de deshacernos de ese pecado. Hoy te invito a que lo hagas. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana, porque a través de la Biblia nosotros entendemos que es grande tu misericordia y es grande tu amor, Señor. Pero también entendemos que hay una parte que a nosotros nos toca hacer, y es la de ir contigo y confesar nuestros pecados, poner a cuentas contigo todo, escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice y que nos lleva a un arrepentimiento, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Hoy te pedimos, Señor, que a nuestros amigos que comparten este tiempo con nosotros, puedas darle la oportunidad, Señor, de escuchar una vez más la voz de tu Santo Espíritu y llevarlos a un arrepentimiento genuino, Señor. Aquellos que deban pedir perdón, que lo hagan, pero también aquellos que deban otorgar el perdón, que lo den, Señor, porque esta es tu voluntad. Tú no eres malo, tú eres tan bueno con nosotros, que tu misericordia se extiende más allá de lo que nosotros podemos entender. Gracias por ello y te pedimos que el día de hoy nuestros amigos y hermanos puedan tener la oportunidad de tener la tranquilidad de estar a cuentas contigo. Que tu Santo Espíritu les acompañe siempre, bendiciéndoles en su trabajo, que no falte el alimento en sus hogares,
que los prospere, Señor, donde quiera que ellos estén, y que los resguarde de todo peligro y toda enfermedad. Gracias por escucharnos. Gracias por contestar nuestra oración, pues en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Querido amigo, querido hermano, Dios te bendiga en este hermoso día y escucha la voz del Espíritu Santo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.